Paletas. Los bellos domingos de verano. El baile del Moulin de la Galette. Pierre-Auguste Renoir. Museo d'Orsay, París. Abril de 1874. Los estudios del fotógrafo Nadar en el Boulevard de las Capuchinas. La primera exposición de jóvenes artistas intransigentes, contestatarios del salón oficial. Un periodista se burla del cuadro de Monet, Impresión, Sol del Amanecer. Inventa la palabra impresionista. De 1874 a 1886 habrá 8 de estas exposiciones. Abril de 1877, la tercera exposición en un departamento de la calle Le Pelletier. Cézanne. Pissarro. Todos están allí. Berthe Morisot. Sisley. Exponen algunos de sus mejores cuadros. Degas. Monet. Aceptan de ahí en más la denominación impresionista. Caillebotte, el lote habitual de sarcasmos y de bromas, pero también muchas críticas positivas. Renoir. Al final de la exposición, para ayudar a Renoir, Gustave Caillebotte compra el baile del Moulin de la Galette. Muy adinerado, ya ha comprado muchos cuadros de sus amigos y piensa donar su colección al Estado. Caillebotte muere en 1894, dejando más de 70 cuadros impresionistas. El Estado acepta solamente una parte de ellos, entre los que se encuentra la gran tela de Renoir. En primer plano, 2 bancos, una silla y una mesa. A la izquierda, en el primer banco, una mujer se inclina hacia una niña rubia. En el segundo banco está sentada una mujer joven con un vestido a rayas azules y blancas. Una tercera, de pie, apoya su mano derecha sobre el hombro de la joven y la otra sobre el respaldo del banco. A su izquierda, una mujer con un sombrero azul oscuro está sentada en el mismo banco. Frente a las 2 mujeres jóvenes, un hombre de espaldas está sentado de costado en una silla. Del otro lado de la mesa, 2 hombres jóvenes. Uno con galera negra, fuma en pipa. El otro, con un sombrero de paja, escribe. Levanta la vista hacia la mujer de pie. Detrás de ellos, 3 personajes. Una mujer con un sombrero amarillo de paja con una cinta roja y 2 hombres. Uno también con un sombrero de paja y el otro con galera. A su izquierda, una mujer apoyada en un árbol. Del otro lado del árbol, con una mano en el tronco, un hombre con sombrero de paja le habla. Más allá del árbol, una mujer sentada gira la cabeza hacia el grupo del primer plano. Muy cerca de ella, una pareja baila. En el centro, una segunda pareja. En la parte delantera de la pista de baile, otra pareja más. A su izquierda, al fondo, una pareja sentada en un banco. Y en el extremo izquierdo del cuadro, una quinta pareja bailando. En el fondo, la multitud en masa. Una orquesta sobre un estrado. Arcadas de madera, faroles, empalizadas. El cuadro está firmado abajo, a la derecha, debajo de la mesa.
Renoir. En 1876, Renoir tenía 35 años. Vive en la calle Saint-Georges, al pie de la colina de Montmartre. Un día, Frank Lamy descubrió en mi taller un esbozo del Moulin de la Galette que yo había hecho de memoria. «Hay que pintar este cuadro sí o sí», me dijo. Era muy complicado. Había que encontrar los modelos y necesitaba un jardín. Tuve la suerte de conseguir un encargo que me fue pagado regiamente. El retrato de una señora y sus 2 hijitas por 1.200 francos. Alquilé entonces en Montmartre una casa rodeada por un gran jardín por 100 francos al mes. La casa está en el número 12 de la calle Cortot. Hoy es el Museo de Montmartre. Renoir la ocupó solo algunos meses, pero pintó en ella muchas telas. El jardín, en el primer plano un macizo de flores. Al fondo 2 hombres conversando. También en el jardín el columpio. Juana, una joven de Montmartre de 16 años que conoció a Renoir, se resiste por algún tiempo antes de aceptar posar. Aparece al lado del pintor Norbert Guenet en este fragmento de vida bucólica. En la cima de la colina de Montmartre, desde hacía siglos, había muchos molinos de trigo o de yeso. Habían dejado de funcionar, pero sus siluetas formaban parte del paisaje pintoresco de París. A su alrededor, pequeños jardines, terrenos baldíos, senderos en fuerte pendiente. Una familia de molineros, los Devray, tenían varias chozas escalonadas en la colina y molinos. Un primer molino, el Radet, prensaba todavía a veces bulbos de iris para un perfumista. Otro, el Bluffin, ofrecía por 10 céntimos una vista excepcional del paisaje parisino. Los Devray habían abierto un café con jardines donde servían galletas y granadina. En el patio, en un nivel inferior, un hangar servía como salón de baile. Al conjunto se le había dado el nombre de Le Moulin de la Galette. En los meses cálidos, el estrado de la orquesta podía abrirse hacia el patio con acacias. Sus sillas rústicas, mesas y bancos pintados de verde rodeaban un espacio donde las parejas iban a bailar los domingos y feriados a partir de las 3 de la tarde. La iluminación a gas estaba asegurada por arañas y faroles que permitían prolongar la fiesta hasta la medianoche. Hacia 1875 la orquesta alternaba valses, marchas, polcas y mazurcas, y también algunas melodías famosas como La cuadrilla de los lanceros. Muy cerca de la medianoche, el popurrí final retomaba algunos números, una farándula y una galopa, junto con el cuplé del adiós. En aquella época el baile era frecuentado por gente simple de la colina de Montmartre o de los barrios circundantes. También iban algunos pillos y muchachas de escasa virtud, y también pintores. Tuve la suerte de encontrar en el Moulin de la Galette muchachas a quienes les encantaba posar, como por ejemplo las 2 que están en el primer plano de mi cuadro. Juana, la del columpio, aparecerá en la tela con Estela, su hermana menor. De espaldas, el pintor Frank Lamy. El hombre de la pipe galera es Norbert Guenet, que ya aparece con Juana en el columpio. El escritor del cuadro es Georges Rivière. Él describirá más tarde este verano de baile y de pinceles. También estaban Gervais, Corday, Lestrange, Lot y otros que aparecían bailando. Y finalmente un pintor de origen español llamado Pedro Vidal de Solares y Cárdenas, que había venido de Cuba. Es a él a quien se lo ve en medio del cuadro con un pantalón verde amarillento, bailando con Margot. Marguerite Legrand, Margot, era una joven de los arrabales con una boca sensual y dudosa reputación. Era muy inquieta y Renoir tuvo muchas dificultades para hacerla posar. Rivière da más información con respecto al baile.
A esta tela la transportábamos todos los días de la calle Cordó al molino porque el cuadro fue pintado enteramente en el lugar. Esto tenía a veces sus inconvenientes. Cuando había viento, el gran marco amenazaba con salir volando como un bólido por encima de la colina. El cuadro mide 1,76 m por 1,32 m. Al hacer hincapié en esta anécdota, Rivière recuerda esa nueva exigencia de los pintores jóvenes. Como sus predecesores Corot, Boudin o Jonquin, quieren trabajar al aire libre, directamente sobre el motivo. De ahí en más, los vendedores de pinturas ponen a disposición de los pintores un material liviano y portátil. Renoir muestra entonces a su amigo Monet pintando en su jardín de Argenteuil. Con frecuencia los dos pintores se dedicaban a realizar sesiones conjuntas de pintura al aire libre. 1869, el balneario de la Grenouille, a orillas del Sena, en Croacia. A Monet le interesa sobre todo el paisaje, los reflejos, una gama fría, limitada. Tonos divididos en grandes pinceladas. Resultado, un contraluz contrastado, pero neto. En cambio, a Renoir le interesan más los personajes y los animales, una gama más extensa, más cálida. Pequeñas pinceladas, colores entremezclados, fusionados incluso con la tela. La luz es difusa, los contornos menos netos. Los cuadros se pintaban rápido, en una luz cambiante. Los pintores, de regreso al taller, tenían que terminar un efecto, completar un detalle, integrar una zona de la tela. Esa era la razón por la cual la casa de la calle Cortot, con su jardín contiguo al taller, había seducido a Renoir. Las poses de los personajes del primer plano fueron sin duda trabajados en el jardín y retocados adentro. Renoir se va de la calle Cortot en octubre de 1876. Quizás termine el cuadro en la calle Saint George algunos meses antes de la exposición de 1877. Hay una versión más pequeña del baile, de una tonalidad más clara. Parece que Renoir la pintó basándose en la grande para acceder a un pedido del coleccionista Victor Choquet. Renoir y sus amigos separan los matices en pinceladas netas para conservar la pureza del color y reproducir más bien las impresiones visuales que el contorno de las formas. Reaccionan contra el realismo fotográfico que invade a la pintura de su tiempo. Sus cuadros, comparativamente, parecen inconclusos, abandonados en estado de boceto. En el baile, Renoir va a llevar al extremo del paroxismo esta fragmentación de la forma con el hormigueo de las pinceladas. Aplicando estos principios en una superficie muy grande, hace caso omiso de todos los problemas y hace gala en este cuadro de su virtuosismo. El pintor usa un pincel flexible, bastante poco cargado con pintura al óleo, muy fluida por el agregado de esencia de trementina. Sobre la tela mezcla o superpone azules y verdes con pinceladas desordenadas para los follajes caídos de las acacias. Retoma la pincelada plumosa que ya había empleado con éxito en la Grenouille. La gama de colores es voluntariamente limitada. El pintor descarta los colores terrosos. Algunos años después del baile, hace la lista de los únicos colores que necesita. Blanco de plata, amarillo de cromo, amarillo de Nápoles, ocre amarillo, tierra de siena natural, vermellón, laca roja, verde veronés, verde esmeralda, azul cobalto, azul de ultramar. No aparece el negro. En el palco abundaba el negro. En el baile, las superficies oscuras se logran con azules muy oscuros, mezclados a veces con negros. El azul, que en la pintura clásica servía sobre todo para marcar las lejanías, invade los primeros planos de los cuadros impresionistas como un componente fundamental de las sombras.
En el baile, visto de lejos, da la sensación de que predomina el azul malva, porque está pintado armonizando el rosa anaranjado de la luz solar con el azul de las sombras. Estos colores, presentes en el suelo, a los pies de los bailarines, se vuelven a encontrar muy evidentes en el primer plano, en el vestido a rayas de Estela. Algunas pinceladas de rojo y de naranja hacen vibrar el conjunto de esta armonía azul. De la multitud compacta del fondo surgen cuellos y sombreros. La orquesta es una masa oscura, amorfa, en el hueco del estrado. Se distingue a los músicos con sus cuellos blancos, al director de orquesta y sus cabellos blancos, los pequeños reflejos de los cobres y de las cuerdas y el gran volumen marrón del contrabajo. La cara de Juana está tratada de una manera muy dulce, con pinceladas unidas. Algunos detalles están apenas dibujados: los ojos, las pestañas, las cejas y la boca. Tonos amarillos, rosas y verdes se funden unos en otros hasta alcanzar el malva. Los volúmenes del rostro solo están sugeridos por estas variaciones delicadas de los tintes claros. La mancha de luz solar en la cabellera produce destellos anaranjados fuertes. En el rostro de Estela, un rosa dominante más pronunciado contrasta con ligeras sombras verdes. Alrededor de estos dos rostros, muchos destellos de luz violentos, aros y un medallón en el primero. Una flor en el cabello y el aro en el segundo. Estos destellos, logrados por pequeños empastes, contrastan con las superficies lisas vecinas. Los relieves refuerzan la sensación de realidad. De lejos se ve muy bien que son joyas y flores. De cerca, simples pinceladas espesas esculpiendo la materia coloreada. Todo el primer plano está iluminado por racimos de manchas de luz solar filtrándose a través de los follajes. El pintor emplea un procedimiento elegido algunas temporadas antes para su estudio de torso efecto de sol, totalmente recorrido por manchas de luz y de sombras azules. Presentado en este año de 1876 en la segunda exposición impresionista, el torso disgusta a los críticos. Hay que tratar de explicarle al señor Renoir que el torso de una mujer no es un montón de carne en descomposición con manchas verdes, violáceas, que son las que indican el estado de completa putrefacción en un cadáver. Renoir, lejos de preocuparse por las burlas, retoma sus manchas en El columpio. Y vuelve a comenzar con El baile. El pintor hace en él una especie de demostración de los poderes de la luz. Las manchas son todas distintas porque son producidas por un haz de luz predominantemente amarilla sobre superficies de muy diversos colores. Violetas y malvas en el saco azul negro o en los cabellos negros. Rosas en los rostros de los dos hombres de la mesa. En la esquina de la mesa verde jardín, la mancha de sol produce un verde esmeralda. En el respaldo de la silla, exacerba el amarillo. En la pista de baile, esas luces crean espacios fluidos. Los vacíos se convierten en materias móviles. Los volúmenes, por su parte, son vaciados de su materia por las pulsaciones de la luz.
Finalmente, en la naturaleza muerta, la misma técnica de pinceladas espesas de las joyas, violentas relaciones de colores complementarios, rojo anaranjado y azul verdoso. Y vivaces acentos de blanco, dispuesto en gruesos empastes. El espectador percibe más bien sensaciones coloreadas e impetuosas que imágenes bien definidas. A él le toca completar los detalles, rellenar las lagunas. El colgante de tela del estrado sugiere un vago punto de fuga en los follajes de fondo. La línea del horizonte está situada entonces muy alta. La escena está presentada como si estuviera vista por un espectador bastante próximo a los personajes del primer plano, pero ubicado mucho más alto que ellos. La explicación de esta rareza se encuentra en los grabados de la época. En el fondo de los jardines y al costado de la pista de baile, una escalera subía hacia el segundo molino y hacia la plataforma de la que se podía admirar París. Renoir pintó entonces parado en la escalera, quizás entre el quinto y el octavo escalón. Ubicado de esta manera, tenía una vista desde lo alto hacia las mesas y la pista. Y sobre todo, una visión oblicua que le permitía eliminar casi todos los puntos de referencia demasiado geométricos. Si hubiera estado en el eje de la pista, las líneas de faroles o de árboles y las arquitecturas del fondo le habrían impuesto demasiadas líneas de fuga. Si se hubiese colocado en el suelo del jardín, a la misma altura que sus amigos, estos últimos habrían cobrado demasiada importancia en el cuadro y le habrían ocultado una gran parte de la pista de baile. Para terminar de cerrar su composición, elige cortarla a la altura del techo de las construcciones que están frente a él y no mostrar el cielo. Y también corta a los personajes en los bordes. Esta forma apretada de enmarcar la escena, esta interferencia voluntaria entre los puntos de referencia y las formas, estas estratagemas ópticas fuerzan al espectador a realizar un verdadero trabajo con la mirada para comprender la escena y sus espacios. Los criterios tradicionales de forma, de color, de contorno, de dibujo, de perspectiva quedan destruidos. Atormentado, agitado, indeciso, Renoir no siempre daba la imagen de sus personajes despreocupados. Hasta llegará a quejarse de la imprecisión de su técnica y de su pincelada impresionista que no tardará en modificar. Algunos años después del baile del Moulin de la Galette, el almuerzo de los remeros retoma un tema afín. Es a la vez más claro y más nítido. Los azules son mucho menos invasores. Renoir cambiará de estilo varias veces más todavía. Al instalarse a pintar en el Moulin de la Galette, Renoir se ubica en la tradición del Watteau, de las fiestas galantes. La delicadeza melancólica del peregrinaje a la isla de Cítera anuncia los tornasoles del baile. Renoir había empezado como pintor de porcelanas con motivos del siglo XVIII. Seguía estando muy apegado a Watteau, a Boucher o a Fragonard. El carácter revoltoso y de bajo nivel del lugar desaparecen ante el buen humor, la distensión y la ternura. Se baila, se charla, se bromea, se divaga.
Los rostros aparecen sonrientes y luminosos, las ropas pobres, muy mejoradas. La aparente confusión de pinceladas y de colores crea una sensación de fusión, de armonía. Como en Watteau, todos se parecen como participando de una especie de juventud ideal. Y los personajes están en su mayoría relacionados por el intercambio de miradas. Relaciones discretas, reforzadas por los gestos que fusionan a los cuerpos que bailan. Ubicado en el centro de la tercera exposición impresionista, el baile parece pertenecer a esa misma corriente naturalista basada en la apología de la vida moderna o en los paisajes de París y de sus suburbios. Monet, su búsqueda de los misterios de la luz, elimina a los seres humanos. Caillebotte los devuelve a su soledad en medio de la multitud. Debats evoca más bien el lado sombrío de esta misma sociedad: vida nocturna, prostitución, alcoholismo. A diferencia de sus pintores amigos, Renoir se interesa más por las personas que por los nuevos decorados urbanos. Nacido en un medio de pequeños artesanos, no se fía de la cultura mecánica. Para el baile del Moulin de la Galette, eligió indudablemente un espacio ciudadano, pero con un clima todavía muy campesino. Y no quiere ni oír hablar de las miserias de la sociedad. Para mí, un cuadro tiene que ser algo amable, alegre y bonito. Sí, bonito. En la vida ya hay bastantes cosas fastidiosas como para que nosotros fabriquemos más. Como Watteau, Renoir crea un mundo idílico, parcialmente al margen de las preocupaciones de la época. Hace posar a sus pintores amigos junto a jóvenes trabajadoras y simula así una pequeña sociedad bohemia y armoniosa. Enmarca su cuadro de manera de eliminar la fealdad del decorado, las acacias sin hojas, el molino desvencijado, los jardines hirsutos, los terrenos baldíos invadidos por barracas y bordeados por casuchas semiderruidas. Y la cima pelada de la colina, donde se levantan en ese mismo año de 1876 los primeros andamios para la Basílica del Sagrado Corazón, cuya construcción ha sido votada 3 años antes por una Asamblea Nacional Conservadora a modo de expiación. Efectivamente, allí comenzó la insurrección de la Comuna de París en marzo de 1871. Y a fines de mayo, en las laderas de la colina y en los jardines que rodeaban a los molinos, el ejército, completando la reconquista de París, había realizado ejecuciones masivas de insurgentes o de pasantes, aplastando por largo tiempo todo intento de revuelta popular. Como los personajes alegres que ponen escena 5 años después de la Comuna, Renoir prefiere olvidar esa pesadilla, los ríos de sangre y los muertos. De la misma manera que ha decidido olvidar también la vida miserable de sus modelos durante los restantes 6 días de la semana. Renoir se olvida de la historia para contarnos otra historia en la que logra hacernos creer, porque ella nos remite a nuestra propia memoria, al pasado romántico, al recuerdo de haber sido jóvenes y despreocupados, sobre todo los lindos domingos de verano. Temblores del aire y de la luz, modulación de colores, charlas menudas en una lánguida tarde, promesas de nuevos encuentros, juramentos, ensueños, relaciones, rumores, el tiempo que pasa, amores efímeros y agridulces como las manchas de luz rosa y de sombras malva. Bonsoir les amis, au revoir, c'est fini, c'est l'heure de rentrer sans plus tarder. Le bal est fini, mais demain sans souci, nous recommencerons la danse.